Hola, bienvenidos al workshop introductorio y masterclass de nuestro curso de energía solar, sistemas de energía fotovoltaica. Y bueno, para nosotros es muy grato lanzar este curso en nuestra Academy 180 dentro de nuestra línea de sostenibilidad y eficiencia energética. Pero bueno, antes de empezar, permíteme presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román, ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, MBA y máster en energías renovables. Vinculado a la empresa 180 grados consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, master coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. Bueno, también he tenido la oportunidad de hacer muchas auditorías en el sector privado y el sector público en esquemas asociados a compliance, a temas de cumplimiento, a temas legales que de alguna manera le aportan valor al entrenamiento que vamos a dictar el día de hoy. También entender que 180 grados consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, para poder hablar de esta energía renovable esencial que tenemos hoy, la humanidad, que es la energía solar, necesariamente tenemos que hablar de la transición energética, porque este elemento de la energía solar es clave para poder hacer esa transición energética, ¿sí? ¿Y qué es la transición energética? Esa frase que se volvió de moda en las últimas décadas y que todos los países del mundo están apostándole en sus políticas públicas de manera masiva. La transición energética es poder transformar el sector energético que depende de las fuentes fósiles, como el carbón, como el petróleo, como el gas, ¿sí? Y poder transformarlas a unas fuentes más amigables al medio ambiente, que son las energías renovables. Por eso se llama transición energética. Pero ¿por qué es tan importante esto hoy en día? Sencillo. Tenemos un gran fenómeno que está afectando a la humanidad que se llama el cambio climático. Y como ya lo vamos a ver, el consumo de energía es uno de los grandes causantes en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Así que hacer una transición energética es apuntarle a mejorar, a mitigar el cambio climático y poder limitar esa temperatura global en su crecimiento, que de acuerdo a los científicos establecen que no debe superar ese crecimiento del 1.5 grados a los niveles preindustriales. Si nosotros pasamos esa barrera, es lo que los científicos llaman el punto de no retorno, es decir, viene un desencadenamiento en cadena de todos los fenómenos naturales que hoy estamos viendo, como grandes sequías, como lluvias, inviernos torrenciales, huracanes,
la descongelación de nuestros glaciales, aumento como tal del nivel del mar, de los océanos, inundaciones, etcétera, ¿sí? Y se vuelve una reacción en cadena que va a volver un planeta insostenible e invivible. Y ahí es donde desde hace muchas décadas están los científicos lanzando las alertas para que no nos pasemos de ese 1.5, ¿sí? Desde los protocolos de Kioto, los pactos de Río, todas las conferencias de partes que se han hecho desde las Naciones Unidas, todos los países se han lanzado las alertas de que necesitamos sí o sí hacer un cambio, y dentro de esos cambios está la transición energética, ¿sí? Entonces por eso hay que hablar de transición. ¿Y qué son los efectos que dan esos famosos GEI, los gases de efecto invernadero? ¿Qué produce eso? Bueno, recordemos que a nosotros nos enseñaron más o menos de niños cómo era el funcionamiento de nuestro planeta, ¿sí? Y en términos generales nuestro planeta pues tiene unas capas protectoras en su estratosfera, en su atmósfera, que permite que los rayos del sol, especialmente los ultravioleta y los infrarrojos, pues de alguna manera se controlen para que sea un planeta vivible. Entonces, los rayos del sol entran a la Tierra, ¿sí? Obviamente controlados por unos temas de atmósfera, y se supone que por temas de reflexión debe volver a salir ese rayo hacia afuera, ¿sí? Por la física nos han enseñado que nuestro planeta también funciona al estilo espejo, o sea, los rayos entran y tienen que salir. Pero ¿qué pasa? Los gases de efecto invernadero, que son esos gases que vamos a hablar a lo largo del curso, como el dióxido de carbono, que es el de mayor contenido, volumen en nuestra atmósfera, no dejan que ese rayo del sol reflejado salga al espacio exterior. Entonces es como si se quedara atrapado en esa capa atmosférica, ¿sí? Haciendo un efecto llamado invernadero, es decir, sobrecalentando el planeta, ¿sí? Y entre más gases efecto invernadero existan, más rayos del sol se van a atrapar, más se va a calentar el planeta. Entonces se vuelve, como les decía, una problemática en cadena, ¿sí? Insostenible, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando en este momento. Eso es porque en las últimas décadas hemos visto que los fenómenos naturales se han acrecentado con mucha más fuerza, especialmente las sequías y los inviernos. O sea, las sequías ahora son más largas, los inviernos son más torrenciales, más fuertes. Ya tenemos zonas en el mundo, especialmente en zonas del África, invivibles, es decir, la temperatura ha marcado récords de más de 50 grados centígrados, y zonas donde ya no existe el recurso agua, que es nuestro recurso de supervivencia. Entonces esos temas se están viendo cada día más acrecentados. Nuestros glaciales, ¿sí? Ha venido un descongelamiento de nuestros glaciales récord en las últimas décadas, que ya los científicos están asustados. Y digamos que por lógica, si se derriten nuestros polos, pues el hielo se va a convertir en agua, o sea que eso que va a conllevar a que nuestros océanos aumenten de nivel, por lo tanto todas las zonas costeras van a ser inundadas por este nivel de mar, ¿sí? Entonces es un tema crítico, realmente es un tema que nos cobija a todos como seres humanos, en una necesidad impactante de hacer algo, de la acción para poder mitigar esos gases de efecto invernadero. Y acá tenemos en una de los reportes del Carbon Atlas y del Our World in Data, nos dice más o menos cómo se está comportando, o sea, quiénes son esos sectores y quiénes son esos países que más están contribuyendo al cambio climático. En temas de países, definitivamente hay unos jugadores muy marcados. El primer jugador, el jugador número uno que emite más gases de efecto invernadero, se llama China, con cerca del 30.9%, ¿sí?
lo cual es alarmante. Es decir, China produce la tercera parte de los gases de efecto invernadero del planeta. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, a la industrialización digamos, de ese país, por su mano de obra económica. La mayoría de capitales han migrado a China para especialmente en temas de bienes, en fabricación de bienes. Por lo tanto, pues son industrias, digamos, muy voluminosas en producción, pero adicional a eso es que utilizan en su gran mayoría, por ser lo más barato y económico, pues utilizan fuentes fósiles, como el carbón, ¿sí? Uno de los mayores consumidores de carbón del planeta es China. Entonces, ahí está el resultado de por qué generan tantos gases de efecto invernadero. Y el segundo es Estados Unidos. También muy marcado por el tema capitalista, también por el tema de la quema de fósiles derivados de petróleo y carbón, especialmente el tema vehicular, esos gases de efecto invernadero que genera esa cantidad de vehículos, también apuntan a que sea el top 2. Si estos dos jugadores nomás se unieran realmente a hacer algo drástico, sería muy evidente los resultados en el tema de cambio climático. Pero bueno, hay unos temas geopolíticos fuertes que no es tan fácil desescalar. El tema de las fósiles, eso también tiene unas consecuencias en el empleo, en desarrollo, en competitividad, en las monedas. La fuerza de las monedas depende, como el dólar, depende de sus niveles de producción, de sus niveles de empleo. Así que esto es un tema que no es tan fácil, ¿sí? Que no es tan fácil decirle a un país baje todas esas emisiones a un nivel considerable. Otro jugador, o sea, que antes no aparecía tanto, también se empezó a salir fuerte, es la India, ¿sí? La India también con un 7%, que es también alarmante, especialmente por temas de transporte. La India tiene unos problemas de gases de efecto invernadero tremendos. Y bueno, ahí van entrando otros jugadores como Japón, Irán, Indonesia, toda esa parte de la Indochina, Arabia Saudita también, sur de Corea. Eso por la parte de Asia. O sea, Asia, sin duda alguna, es el continente que más está afectando el cambio climático. En Europa, si nosotros uniéramos todos los países de Europa, pudiésemos considerar que es un jugador muy importante. Pero si lo vemos a nivel individual, Rusia sería el que mayor aportes al cambio climático está generando, seguido de Alemania, ¿sí? Son los dos jugadores que más tienen que trabajar en el tema de cambio climático. Y está el resto del mundo, digamos que ahí entran los países africanos, los países latinoamericanos. También si unimos toda esa baraja, pues nos da un 21%. Entonces, cuando algunas veces uno escucha, venga, pero es que los que tienen que trabajar es China, nosotros no. Pero si nosotros unimos fuerzas, digamos, ese grupo de los que casi no generamos ese efecto invernadero, cuando digo nosotros, estoy hablando desde mi país como Colombia, las emisiones realmente son, frente a estos monstruos, son insignificantes. Pero si nosotros unimos las fuerzas, el resto del mundo, todos los países se dedican a descarbonizar sus países, pues eso va a pesar en un 21%, así que sí es importante, ¿sí? De gota en gota se llena el cántaro, dice el dicho, ¿sí? Entonces sí es importante unir fuerzas para jalonar a los otros jugadores que la tienen difícil también a bajar esa temperatura. Ahora, si lo vemos a nivel de el uso por sector, es demasiado evidente, ustedes lo ven, es demasiado evidente que el que se lleva el top, el sector que se lleva el top en la emisión de gases se llama el sector de la energía. Pero hay que entender que la energía, el sector de la energía, no es como lo entendemos muchos cuando empezamos estos temas, que creemos que energía es solamente la energía eléctrica. No. Como nos lo dice la norma 50001, hay muchos tipos de energía. Una de esas es la eléctrica, pero está también la generada por combustibles, que es la que usa el transporte, por ejemplo. Eso es un tipo de energía, ¿sí? Está la energía por vapor, la energía térmica,
la energía nuclear, etcétera, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, por eso es que ustedes ven acá que el gran cúmulo se lo lleva la energía. Ahora, en esta gran torta de la energía, digamos, hay tres sectores que sí son claves, importantes para mitigar el cambio climático. Uno es la industria. O sea, cerca del 24% de la energía que se usa en el mundo es industria. Y finalmente, pues son las que es muy evidente que están emitiendo gases de efecto invernadero, ¿sí? CO2, monóxido de carbono, los óxidos nitrosos, los óxidos de sulfuro, bueno, todos estos gases, los hidroclorofluorocarbonados, por ejemplo, bueno, esos son gases muy de la industria. Otro sector es ya el que usamos en nuestras casas, la energía eléctrica, ¿sí? Que se usa en edificios, sea comerciales, residenciales, definitivamente sí. ¿Y por qué? Mucha gente tiene esa duda. Es importante aclararla porque mi casa, esa luz que está alumbrando mi habitación, porque eso está contribuyendo a temas de cambio climático. Es sencillo, porque muchas de las matrices energéticas de nuestros países dependen del sector térmico, de las famosas termoeléctricas. ¿Y cómo funcionan las termoeléctricas en la mayor parte del mundo? Con carbón. Así que cuando tú tienes una luz prendida, tú estás generando tu granito de arena para que se esté quemando carbón en una térmica. Y por eso es la necesidad que tomemos conciencia también en reducir nuestro gasto energético en nuestras casas. Lo mismo, el desayuno que tú te comes en la mañana, ¿con qué lo hiciste? Seguramente con gas, ¿sí? Y eso es una fuente fósil. Así que estás contribuyendo a un tema también de cambio climático. Entonces, la energía que se usa en los edificios se lleva el top 2 en el tema de energía. Y ya luego viene es el tema del transporte. Los combustibles, ¿sí? Combustibles también tienen un tema súper importante. Desde el transporte, ¿sí? En un 16.2%, y combustibles que no son para el transporte, pero se usan, por ejemplo, para calderas, ¿sí? Se usan para otro tipo digamos, de aplicaciones. Así que si ustedes suman estas dos, el tema del combustible es un tema que genera altas emisiones, y cuando uno suma esto termina siendo superior a la energía eléctrica. Así que la mayoría de países se están enfocando a mejorar el tema de transporte, ¿sí? Si nosotros atacamos solo transporte y el tema eléctrico hacia las energías renovables, vamos a ver eficacia en las mediciones de qué tanto estamos impactando a la capa de ozono, ¿sí? Entonces, muy importante. Ahora, si nos vamos ya a la minucia, ¿en qué se usa esa energía? En la industria, por ejemplo, bueno, los sectores que más consumen energía, la industria de hierro y el acero, por ejemplo, la industria petroquímica, la industria de alimentos, la industria del papel, la industria de metalmecánica, de construcción de maquinaria, otras industrias que fabrican algo ahí, ¿sí? Entonces, importante que los gobiernos se focalicen en estos sectores. En el transporte, pues el que se lleva la mayor parte es el transporte por carretera, y luego le sigue la aviación, y luego le sigue el tema logístico, los envíos, ¿sí? Entonces hay que atacar duro el tema del transporte, ¿sí? Y en los edificios, el que más se lleva la bandera es la parte residencial, y luego la comercial, ¿sí? Entonces, esto nos da un poquito de contexto de cuáles son los sectores que más están emitiendo gases de efecto invernadero. Ahora, hay otro sector muy importante, que es el de la agricultura, el uso de la tierra, ¿sí? También generan gases de efecto invernadero, especialmente los famosos metanos. Son muy generados por el uso de la tierra. Y el metano tiene una composición mucho más fuerte que el CO2, ¿sí? Mucho más fuerte, así que puede que haya menos volumen, pero impacta más fuerte, así que también es importante tenerlos en cuenta. Los sectores que más contaminan
especialmente el tema de la ganadería, ¿sí? Por daño en el suelo y también por el metano que genera el ciclo de vida del ganado, y el tema de agricultura en la siembra de, digamos, de semillas como el arroz, por ejemplo, como la avena, como el trigo. Bueno, todo eso va impactando fuertemente, y sin duda alguna la deforestación. Y estamos viendo unos temas críticos que ya se han venido trabajando un poquito más activamente al control, pero lo que es la deforestación de la selva amazónica en Latinoamérica es un tema crítico. Recordemos que el Amazonas es el pulmón del mundo, y hay gobiernos que permitieron la deforestación masiva de esas zonas. Entonces, salvar nuestros bosques también hace parte de las medidas para mitigar los gases de efecto invernadero. Y otro sector como las basuras también generan unos gases, especialmente los metanos en los rellenos sanitarios, y un pedacito más de la industria, o sea, los químicos y las cementeras también generan unos gases, muy de ellos, como los famosos NOx, por ejemplo, los óxidos nitrosos, que tienen un peso mucho más fuerte que el metano y que el dióxido de carbono, casi 200, una molécula en el aporte a 100 años que le puede hacer daño a la capa de ozono, puede ser 200 hasta 290 veces lo que es un CO2, una partícula de CO2, así que daña mucho. Puede que en volumen sea un poquito, pero en el impacto que le genera la capa, en esa capacidad de generar el invernadero es mucho mayor, así que esos gases también hay que controlarlos. Entonces, este es el panorama mundial y por qué es necesario hacer una transición energética. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un reporte precisamente de la IPCC. La IPCC es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas que estudian todo el tema de cambio climático, ¿sí? Ellos son los que tienen los mejores científicos a la mano para ir monitoreando cómo va este tema. Entonces ellos sacan unos reportes muy buenos. Siempre váyanse a la IPCC, a la grabación de este video, porque eso está cambiando constantemente. El Assessment Report, es decir, el reporte de evaluación climático, el último que hay es el 6. Léanse ese documento, ustedes lo van a tener aquí también los recursos del curso, que le aporta valor. Allí está, incluso si ustedes quieren trabajar temas de huella de carbono, ahí está las tablas de CO2 equivalente que han estudiado los científicos, y todo cómo va el tema de cambio climático, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está la matriz de los gases que más los científicos pues en sus estudios han demostrado que están en la capa de ozono. El azul, que es el más evidente, es el CO2, y CO2 pues que viene de la industria fósil. Este que es como naranja pálido ya es el CO2 del secuestro de la tierra, es decir, ese CO2 que genera por ejemplo la ganadería, ¿sí? O los monocultivos también. Luego le sigue este que ya es un naranja fuerte, es el metano. Luego le sigue el óxido nitroso, y luego le sigue los famosos gases fluorocarbonados, ¿sí? Que son los que generan generalmente los aerosoles y los aires acondicionados por esos refrigerantes que cuando se escapan van directo a la capa de ozono. Así como los ha trabajado la IPCC, están en la atmósfera, pero al mismo tiempo estos que ustedes dirían, venga, pero este verdecito se ve muy pequeñito. Asimismo, los que están más arriba son los que más daño le hacen a la capa de ozono. Así que no basta solo verlo desde el aspecto de volumen, sino desde impacto como tal, ¿sí? Es muy importante que entendamos eso. Entonces, fíjense la tendencia que ha habido al alza en las últimas décadas. Desde los años de los 90, miren cómo ha venido acumulándose CO2 en la capa de ozono. Pasamos de un 59 a un 64%, subimos el 5%.
Y desde el 90 ya se habían hecho paneles, ya se han lanzado alertas y mira, al contrario, el tema sigue subiendo. Entonces es preocupante, ¿sí? Lo mismo con el tema de agricultura, lo mismo con el metano, lo mismo con los óxidos nitrosos de las industrias, lo mismo los fluorocarbonados, ¿sí? Vienen en aumento. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Sí? Aquí está ya en porcentaje, mire todo lo que ha crecido, un 167% ha crecido el CO2, 133% el tema de la tierra, secuestro de la tierra CO2 por agricultura, 129% metano, 133 óxidos nitrosos, 354 en los gases fluorocarbonados. Es alarmante, ¿sí? Por eso fue que en el Pacto de París ya salieron los líderes asustados diciendo es que es en serio, el tema es en serio. O hacemos algo o vamos a desaparecer. ¿Sí? Entonces, mira, todas las curvas van hacia arriba. Entonces, es un tema realmente que requiere nuestra atención. Pero bueno, finalmente, creo que como nos han dicho muchos mentores en la vida, para yo poder hacer un cambio, lo primero que tengo que hacer es que conciencia que necesito un cambio. O sea, es ser conscientes, no, de la humanidad, ser consciente que sí hay un problema, que no lo puede tapar con una mano, con un dedo, y que hay que hacer un cambio. Y finalmente esa conciencia ya podemos decir a hoy, 2024, por lo menos esa conciencia ya está marcada. Es decir, tú le preguntas a cualquier persona dentro de su lógica qué es el cambio climático y algo ya sabe. Y algo ya ha sufrido el cambio climático, ¿sí? O sea, ya hay algo de conciencia. Entonces, ya los países, la mayoría de países se están metiendo en sus políticas públicas el tema de descarbonización de la industria, de todo el sector económico, incluyendo China e incluyendo Estados Unidos, ¿sí? Ya se ven unos pinitos donde se ve que sí hay políticas enfocadas al tema verde. Entonces, si nosotros hacemos el balance energético, estos son los famosos flow charts, los famosos diagramas de Sankey que nos dicen a nivel de energía cómo se distribuye el consumo de energía a nivel global. Es demasiado evidente que en la actualidad pues somos fósil dependientes, ¿sí? Lo que más se ve aquí marcado es el rojo, que es petróleo, el negro, que es carbón, y el gris, que es gas. Y cuando uno va a mirar lo que es verde, que en este caso es los biocombustibles, que es la verde, la nuclear, que a pesar de todas las polémicas que genera este tipo de energía, se puede considerar que es una energía limpia, siempre y cuando mantenga los esquemas de seguridad. Es una energía limpia. Y miren lo que está en el tema eólico y el tema solar, es esta rayita, esta casi lineecita que ni se ve que es amarilla. Entonces es insignificante el tema verde frente a la fósil, ¿sí? Pero por todas las políticas públicas que estamos viendo, por todos los congresos, los comités intergubernamentales de las Naciones Unidas, las disposiciones de los países, bueno, todo eso, se ha hecho un estudio. Este es un estudio de la DNB, la ULUC de la DNB, y ustedes también van a tener en los recursos de su curso. Ustedes se dan cuenta que la proyección ya es un poquito más alentadora. ¿Alentadora en qué sentido? Primero, en que es cierto, nosotros no es que el consumo de los fósiles vaya a desaparecer del todo, no, se necesitan las fósiles. En cierta medida se necesitan, porque hay tecnologías que todavía hasta ya no han llegado económicamente viable, ni tecnologías que permitan hacer la transición energética. Entonces se necesita el petróleo, se necesita todavía el carbón, ¿sí? Porque para yo mover con renovables, por ejemplo, las calderas, las acuatubulares que tienen VHPs gigantes, eso no lo mueve una renovable a hoy.
la tecnología que tenemos hoy en la grabación de este video no lo mueve una renovable. Eso sí o sí se tiene que ir con carbón o con combustible, ¿sí? O con gas. Finalmente sí se pueden trabajar altas energías con gas. Entonces fíjense que igual son proyecciones conservadoras pero muy realistas. El que diga que al 2050 no se use el petróleo está en la luna, ¿sí? Eso no se va a lograr al 2050, ¿sí? Entonces se necesita, pero lo alentador es que fíjense que la franja sí baja importantemente. La franja roja, mire cómo ya se ve menos gruesa acá. La franja negra también se ve más abajito, es decir, que sí va a haber una conciencia hacia bajar ese consumo, hacer transición. El gas sí es más conservador, incluso puede llegar a un aumento, pero en temas, el gas como el gas natural se necesita para la transición energética, especialmente para la parte térmica, para las altas temperaturas. Y de igual manera, si miramos el gas natural frente a emisiones de gases de efecto invernadero, no es tan agresivo como sí lo que genera la quema del carbón y el combustible, ¿sí? Entonces con el gas es como ese intermedio entre las renovables y las fósiles que nos va a favorecer hacer la transición. ¿Listo? Pero al mismo tiempo, miren lo bonito que nos está planteando todos los Outlook, porque estos flowchart también los vemos en los Outlook de la IEA, los vemos en los Outlook de IRENA, que son las instituciones más reconocidas a nivel mundial en temas de renovables. Fíjense este azul tan hermoso que se empieza a ver acá, ¿sí? ¿Y qué es este azul tan hermoso? Son todas las energías limpias que van a suplir eso que le bajamos al rojo. Hay que suplirlo de alguna manera. O sea, esa energía también igual se necesita. Ese carbón que bajamos acá igual lo necesito y en aumento, porque viene crecimiento en la industria y poblacional, ¿sí? Ok, entonces lo necesito suplir con las renovables. Aquí es donde ustedes se ubican, y por eso es muy estratégico el curso que ustedes están haciendo en este momento, porque los dos grandes jugadores, los jugadores que se van a llevar el top en renovables, se llama la energía solar y la energía eólica, por encima de las hidroeléctricas, ¿sí? La energía hidroeléctrica, que también es una energía verde, no emite emisiones, aún así, por las composiciones de nuestros cuerpos hídricos, porque es que eso también, el agua es finita, y la misma cambio climático también está generando sequías muy fuertes. Por ejemplo, acabamos de pasar aquí el fenómeno del Niño, que a todos los países de Latinoamérica nos puso en jaque a potenciales racionamientos porque los embalses se secaron. Así que depender de las hidroeléctricas no es una decisión tan fácil de tomar, porque dependemos de condiciones climáticas adversas como esas, y en algún momento nos puede poner la matriz energética en problemas. Mientras que la solar y la eólica es un poco más controlable en ese aspecto. Entonces, la solar y la eólica van a suplir la energía que requieren los sectores fosilizados, llamémoslo así, que consumen altas cantidades de energía fósiles. Nos va a ayudar a mitigar y hacer la transición energética, ¿sí? Entonces, es una realidad. Y esto ya lo estamos viendo hoy en día en los países. Por ejemplo, mire que acá, el tema de combustibles en el transporte por carretera, en su gran mayoría es derivado del petróleo. Pero al 2050 vamos a tener un gran porcentaje, y casi en su totalidad, los vehículos comerciales de pasajeros, o sea, el que tú y yo usamos, van a ser vehículos eléctricos seguramente, o van a ser vehículos híbridos, o van a ser vehículos a hidrógeno, ¿sí? Fíjense acá como ya el tema solar, eólico, geotérmico, incluso acá ya aparece el geotérmico como una lineecita, pero geotérmico va a apalancar. ¿Cómo van a trabajar ese tema importantísimo para la transición energética, ¿sí? La producción de hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, a través de la electrólisis de la energía solar y del viento, nos va a alimentar
transporte especialmente, va a ser muy fuerte el tema de hidrógeno para el transporte. Pero también se va a usar hidrógeno, celdas de combustibles para sectores industriales. Sectores, ¿sí? Todo eso de las energías renovables como la solar. Así que el curso que hoy estás haciendo, siempre le digo a mis estudiantes, no pudiste tomar mejor decisión y no la pudiste tomar en mejor momento. En el mejor momento. Este es el punto de disrupción de las energías renovables. Que este año, esta década más o menos, 2020, 2030, donde todo el mundo le va a apostar a las renovables para lograr esto. Porque es que no es que ojalá, no, es que necesitamos llegar a esto si queremos no pasarnos del 1.5% grados centígrados para el tema de calentamiento global, ¿sí? Necesitamos esto, ¿sí? Entonces, bueno, muy importante este tema en la solar. Ahora, ¿cómo es el escenario 1.5 grados centígrados? Desde el IRENA, mire, aquí ya nos hemos traído otro, pero que mire que el IRENA también le apunta a lo mismo. El IRENA dice, mire, en el 2050, hoy en día, 2020, fíjense, seguimos siendo dependientes del carbón, del petróleo y del gas. Pero en el 2050, el IRENA dice, mire, nosotros le vamos a pegar duro a solar y eólico, onshore y offshore, o sea, en tierra y en mar. Otro pedacito de bioenergía y necesitamos igual el gas y necesitamos igual la nuclear. Muchas de las matrices energéticas de muchos países, especialmente en Europa, dependen de la energía nuclear. Y no es tan fácil desescalarla y decir ya no, lo que suple la nuclear, suplirla con renovables, no es tan fácil, ¿sí? Y ni tampoco es tan económicamente, tampoco no es que sea muy viable hacer esos desmantelamientos y hacer la transición. Entonces, la nuclear igual la vamos a necesitar, ¿sí? Pero miren esto, es absurdo que tanto en generación como en capacidad, fíjense, definitivamente la solar y la eólica van a ser los dos jugadores reina. Y en capacidad vamos a tener más que eólica, energía solar. Por lo versátil y también por el tema económico, porque montar un parque eólico no es nada económico. Lograr por políticas públicas que todas las casas del barrio pongan en sus tejados paneles solares, sí es muy viable, ¿sí? Pues mire, el IRENA también nos dice exactamente lo mismo, incluso más alentador todavía, menos conservador, más alentador. Ellos incluso dicen, sí vamos a usar derivados del petróleo, pero muy poquito, o sea, muy poquito igual carbón. Ellos son más, dicen, no, es que nos vamos a ir con las renovables. Ahora, si lo miramos por fuentes de energía o las fuentes finitas que tenemos, o sea, cuáles son los recursos que tenemos para las distintas energías. Si nosotros pasamos todas esas fuentes a las unidades de terawatt por año, si hablamos del carbón, serían más o menos 900 terawatts, ¿sí? Que tenemos. Porque el carbón no es infinito, el carbón se va a acabar. Esa es la otra, ¿sí? Así queramos usar carbón a 100 años, es que no sabemos si va a haber carbón en 100 años. Que mire, todavía hay una gran cantidad, pero es una cantidad finita. Si hablamos del uranio para el tema nuclear, incluso hay menos reservas que habría del carbón. Así que apuntarle un tema nuclear a largo plazo en gran escala, si hablamos a nivel de reservas, no pudiese ser tampoco la mejor opción. Petróleo, miren que vamos en petróleo. El petróleo se va a acabar, claro que se va a acabar. Es una realidad y cada vez va a ser más costoso y más difícil de conseguir petróleo, ¿sí? El gas natural también se va a acabar, ¿sí? El viento, si hablamos del viento, no es que el viento se vaya a acabar o no, pero si pasamos a nivel de energía, lo que nos puede aportar a nivel mundial
La capacidad de viento, fíjense que más o menos de un 25 a 70 terawatts por año. Pero si eso lo comparamos con el Sol, nuestro principal reactor nuclear, ¿sí? Que aquí también podemos, cuando la gente dice, no, pero que la nuclear, digo, pero es que ¿qué más nuclear quiere usted que el Sol? Porque el Sol es un reactor nuclear, ¿sí? Lo que el Sol hace internamente es lo mismo que hace una planta de uranio, solo que esta vez de una manera natural hace su reacción en cadena. Entonces el Sol es un reactor nuclear, ¿sí? Si lo comparamos, lo que nos puede aportar la solar al año, que son 23.000 terawatts por año, imagínense la gran capacidad que tenemos hoy. Esto ya tiene que dar una decisión de que, bueno, hay que apuntarle a la solar. Aparte de eso, es una energía gratis. O sea, la mayoría de estas energías hay menos la del viento, pero la mayoría de estas fósiles y la del uranio hay que gastar mucho dinero y mucha energía para extraer esos recursos. Con el sol no, lo tenemos ahí a la mano. Con el viento tampoco. Ya, ahí está. No tengo que hacer unos procesos adicionales para que esos rayos solares se conviertan en otros. No, ahí está, ya. ¿Sí? Tal como la veo, así la uso. Entonces, esto nos da un norte de por qué la energía solar es tan importante hoy en esta transición energética. Ahora, hay que mirarlo también desde el panorama de los costos, ¿sí? Porque igual tiene unos costos asociados. Entonces, eso lo miramos con el famoso costo de nivelado de la energía, los famosos LCOE. Cuando ustedes vean en los distintos informes o reportes de energías renovables, ustedes van a ver esta sigla, el LCOE. ¿Qué es el LCOE? Es el costo nivelado de la energía. ¿Y eso qué significa? Es el costo que ustedes ven acá en la pantalla, la fórmula. Es lo que en teoría es el indicador que reúne todos los costos asociados a la implementación de un sistema solar, ¿sí? Incluyendo los factores de recuperación de capital, o sea, el tiempo en que le retornaría esa inversión al inversionista, valga la redundancia, el costo de capital, los costos asociados a temas operativos, o sea, el LCOE también incluye tanto el CAPEX como el OPEX, los costos operativos de mantenimiento, ¿sí? El costo de la energía también se tiene en cuenta en el LCOE, ¿sí? La energía anual generada también por sistema. Todo eso se incluye en un gran indicador, ¿sí? Para ver qué tan viable es una energía frente a otra. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo más importante conceptualmente que quiero que vean es, si nos ubicamos en la solar fotovoltaica, si nos ubicamos en el 2010, el LCOE era más o menos de 0.44%, ¿sí? Esos son tasas realmente que se dan de esta unidad. La unidad es más o menos $2.000 por kilovatio hora, ¿sí? Así que más o menos estamos llegando casi a los $1.000 por kilovatio hora que costaba en el 2010 instalar un sistema solar, con todo lo que repercute en su CAPEX y su OPEX, o sea, los costos de instalación y los costos operativos de mantenimiento, más lo que está esperando el inversionista que le retorne. Fíjense cómo eso al 2022, ¿sí?, ha bajado al 0.049, es decir, en 4%. Fíjense lo absurdo que han bajado los costos. Es impresionante, ¿sí? Y también esto a nivel fotovoltaico, pero también a nivel de los parques solares, que eso hay que mirarlo desde otra óptica, y que también lo vamos a ver acá en este curso. Fíjense también en el percentil cómo ha bajado del 0.38 al 0.118. Los costos han bajado enormemente. ¿Por qué han bajado? Porque han mejorado las tecnologías.
Antiguamente comprar un panel solar era imposible porque era muy costoso. Hoy en día es más accesible, ¿sí? Hoy en día un panel de 60 celdas puede estar alrededor de los $300, ¿sí? Más o menos. Eso en el 2010 no costaba eso. Podía costar hasta 10 veces más en algunas tecnologías, ¿sí? Y eso hacía que el costo, sobre todo el CAPEX de la instalación, fuera muy alto, y las personas desistían de esas instalaciones porque decían, bueno, el coste de capital es muy alto al principio, ¿sí? Entonces fíjense cómo han bajado enormemente los costos, y cuando bajan los costos, pues claro, se vuelve atractivo. Y por eso es que todos los outlooks están apuntando a que esto, por costos, es muy viable hoy en día, ¿sí? Muy viable. ¿Listo? Ahora, si vemos, este es un mapa solar que hemos traído de SolarGis. Si nosotros vemos la capacidad que tiene el mundo, el planeta, para instalar energía solar, pues vemos que casi en la gran mayoría del mundo, exceptuando zonas nórdicas donde ya el tema de irradiación es muy bajo, pero todo el mundo tiene la capacidad de montar energía solar, ¿sí? Si lo vemos en esta unidad, que es más o menos el potencial de irradiación, que es kilovatio hora por kilovatio pico, que más o menos se dice que unos buenos factores de irradiación debe estar de 1500 para arriba. Fíjense que este colorcito naranja y los oscuros, pues los hay en la gran mayoría de países, y unas que tienen unas irradiaciones absurdas, muy buenas, ¿sí? Vemos por ejemplo acá en Sudamérica, por eso le están apuntando mucho lo que es Chile, en el desierto de Atacama, por ejemplo. Mire, pues claro, tiene una de las mejores irradiaciones del mundo. Todo lo que es la zona de California, Estados Unidos, toda la zona del Pacífico, de México, de los países centroamericanos, el norte, el Caribe colombiano, el Caribe venezolano, el Caribe y la parte costera del este de Brasil, ¿sí? Hablando de América, miren todo el África, miren los países europeos, ¿sí? Miren Italia, miren toda la zona arábica, miren Asia, miren Australia. Australia pudiese ser nuestro parque solar más grande del mundo si lo hablamos a nivel continental, y lo llenaran de paneles, ¿sí? O sea que el potencial solar que tenemos a nivel mundial es absurdo, ¿sí? En capacidad anual, miren cómo ha venido la tendencia, ¿sí? De cerca de 70 gigawatts que teníamos en el 2011, a 10 años después pasamos a casi 942 gigawatts, ¿sí? Es absurdo lo que ha crecido en la capacidad, ¿sí? En inversiones, mire, del 2018, que estaba más o menos cerca de 140 billones de dólares, pasó a casi el doble, 300 billones de dólares, ¿sí? Al 2022. O sea, los inversionistas la tienen clara que tienen que invertir en este tipo de proyectos, ¿sí? Miren, en hidroeléctricas solo ha habido un crecimiento del 2%, ¿sí? Del 2021 al 2022, y en solo un año creció un 25% la solar, por encima de la eólica. 25% en la capacidad instalada del mundo. Entonces, solar, en esa matriz de renovables, se lleva el top en crecimiento de un año a otro, con 243 gigas aportadas en el 2022, ¿sí? La eólica también, muy importante, de 78 gigawatts. Eso es absurdo también. Pero solar sigue siendo el protagonista. ¿Ven? Entonces, fíjense por qué hay que apuntarle a este tipo de proyectos. Si lo vemos más a nivel de la TAM, fíjense, la proyección es igual.
necesitamos renovables, pero las renovables van a bajar al 2050 y vamos a tener una participación muy buena en temas solares, en el tema eólico y en el tema hidroeléctrico. Porque aquí sí, puede que a nivel mundial el tema hidroeléctrico a nivel general no es que haya mucho, pero Latinoamérica tiene esa gran bondad de tener cuerpos hídricos abundantes, así que aquí ese tema todavía se va a seguir explorando y explotando. Pero mire, o sea, definitivamente, aún así, va a ir bajando un poco el tema hidroeléctrico, pero va a ir aumentando enormemente el tema eólico y solar. Aquí también proyecciones de la capacidad que se nos viene, gigavatio por año. Vamos a pasar casi a los 736 en el 2050 gigawatt por año, ¿sí? O sea que lo que se nos viene es proyectos, trabajos, ¿sí? Mire lo que se plantea en la producción de hidrógeno, ahorita es minúscula, pero mire el 2050 lo que se plantea producir en gigawatts en potencia instalada, ¿sí? 3000 gigawatts, ¿sí? Eso también es absurdo, ¿sí? O sea, casi 3 teras de energía nos va a aportar en hidrógeno, en producción de hidrógeno, ¿sí? Los costos de energía, a pesar de que hoy son muy buenos, mire que eso va a seguir bajando, ¿sí? Considerablemente va a bajar, y especialmente esta naranja oscurita es el solar concentrado, o sea, el de los parques solares, pero el del solar fotovoltaico, que es el que vamos a ver en nuestras casas a futuro, va a bajar mucho más. Va a ser más fácil nosotros instalar estos sistemas, ¿sí? Y todos los sectores del mundo y todas las regiones del mundo, ¿sí?, van a apuntarle a crecimientos en esa solar que nos sobra y que podemos inyectar a la red, es decir, a las smart grids, donde no solamente nos va a permitir el autoconsumo, sino poderle vender energía a la red. Vamos a generar un tema de confiabilidad en los sistemas eléctricos. Todos le están apuntando a eso. De aquí que mañana es un negocio que cualquier persona del común ponga un sistema solar en su edificio y no solamente le salga gratis la energía, sino que venda la energía, así que se vuelve una fuente de ingresos buenísimo, aportando a los PIB de los países. Entonces, la proyección es buenísima. Las plantas solares más grandes del mundo hoy en día, fíjense, hoy 2024, porque esto va a cambiar seguramente, pero la planta solar más grande del mundo a hoy que estoy haciendo este video es el parque solar de Golmud en China. Entonces aquí una persona entra como en esa incongruencia, pero ¿cómo así? Pero China no es el que más genera gases de efecto invernadero y mire, tiene el parque solar más grande del mundo. Entonces eso es lo que yo les decía, no es que estos jugadores no estén haciendo nada, claro que están haciendo porque tienen toda la presión del planeta sobre ellos, claro que están haciendo cosas, sino que todavía no ha alcanzado porque ese equilibrio entre en lo que generan y lo que compensan todavía no han llegado a ese equilibrio porque es demasiado lo que ellos producen, ¿sí? Pero una planta de 2.8 megas, que también eso es miles de paneles en un parque, es absurdo también, ¿sí? En la India, que también es otro de los jugadores que más genera, mire que ellos también están apuntando, tienen la segunda más grande, que es el parque de Badla, y tienen el de Pavagada, ¿sí? Entre las dos casi suman las 5 megas. En la India también. Los Emiratos Árabes, 1.6 megas. El parque solar de Benban en Egipto, 1.6. El parque solar del desierto de Tanger en China, 1.5. Así que esto lo que también nos demuestra es que sí se puede, a nivel país, se le puede aportar duro el tema de las renovables con estos parques de alta capacidad. O sea, esto es como una realidad de que sí se puede. Bueno, ahora vamos a entrarnos un poquito ya a la parte científica, técnica de dónde sale esta energía solar. Y si nosotros queremos hablar de este tema, pues necesariamente tendremos que hablar desde la parte atómica
y desde cómo eso nos ayuda a crear los famosos semiconductores, porque hoy tenemos energías solares gracias a los semiconductores. Entonces, partamos de lo básico. Nosotros sabemos que existe la unidad elemental de todos nosotros y es el átomo, ¿sí? El átomo y sus componentes. El átomo tiene un núcleo, como todos sabemos, tiene un núcleo donde hay protones y donde hay neutrones, ¿sí? Eso lo vimos en el colegio. Y le orbitan, ¿qué le orbitan? Electrones, ¿sí? Eso es un átomo. El protón, pudiésemos decir acá que el protón son los azulitos, serían la carga positiva, y la carga neutra, serían de pronto estos rojitos. Eso es lo que conforma el corazón del átomo, que es el núcleo. Y los electrones, que son los que giran alrededor de esta carga, ellos sí siempre tienen una carga negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que lograron los científicos a principios del siglo XX cuando descubrieron los famosos semiconductores? Muy sencillo. Ellos lo que hicieron fue digamos, primero caracterizar lo que llaman las bandas de energía, ¿sí? Hay unas órbitas, ¿sí? Unas órbitas a lo largo de la cadena del átomo que generan las famosas bandas de energía, ¿sí? Y esas bandas de energía, que llamémoslas como son las capitas más lejanas del átomo, están conformadas por las bandas de valencia. Las bandas de valencia son esos electrones que están en esa última capa y que ya están que se desprenden, digámoslo así, o sea, son los más débilmente unidos al átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los científicos? Crear unas bandas de estos átomos, de ciertos materiales, donde en una parte estuvieran los electrones débilmente unidos, ¿sí? Y en otro hubiera una banda de conducción donde ya hubieran electrones libres, ¿sí? Eso es básicamente, digamos, lo que se empezó a caracterizar, ¿sí? Esos enlaces atómicos, llamémoslo así, son los famosos electrovalentes, los redox, ¿sí? Esos enlaces son los que nos van a permitir que la transferencia de electrones, o sea, el semiconductor, que es lo que más nos debe interesar en este concepto, permite transferir electrones de una banda a otra banda. De una banda donde los electrones están debidamente unidos a una banda donde vamos a tener huecos, ¿sí? Huequitos, ¿sí? Que tiene el mismo semiconductor. O sea, hay un semiconductor que tiene electrones ahí que se van, y otro semiconductor que tiene unos huequitos, ¿sí? Llamémoslo, aquí son los machos y aquí son las hembras, y los machos están buscando a la hembra todo el tiempo, ¿sí? Ese es el famoso semiconductor. Y lograr que ese electrón salte de la banda de valencia a la banda de conducción, a la banda donde están los huecos, esas chispitas, esos cambios, ese salto que hace el electrón de un lado a otro genera energía. Automáticamente genera energía. Aquí lo vemos un poquito más claro. En un aislante, este es el SUG, ¿sí? Que es la famosa energía electrovalente. Fíjense, cuando uno tiene un material aislante, esa distancia es muy alta, ¿sí? Aproximadamente unos 10 eV. Un eV es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esa es la unidad atómica de energía electrovalente, ¿sí? Entonces, para que ese electrón salte de aquí a acá, le cuesta muchísimo, así que no va a saltar, y por eso esto es un material aislante, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, cogen un destornillador y ustedes ven que tiene un aislante, por eso es que no les pasa electricidad, porque para que el electrón pase de la parte metálica al manubrio que usted está cogiendo, necesita demasiada energía. O sea, el electrón no tiene esa energía para saltar, ¿sí? Pero cuando yo le recorto esa distancia para que esa banda de valencia
esos electrones que están que se van, pasen a los huecos del siguiente semiconductor, tiene que haber un EV, es decir, esta sí es la energía que puede asumir un electrón para saltar de un lado a otro. Y ese es el famoso semiconductor. ¿Sí? Y en un semiconductor, para que esto pase, tiene que haber un semiconductor tipo N, donde están los electrones que se estallan, y un tipo P, donde están los huequitos esperando esos electrones. Siempre debe haber una combinación NP. ¿Sí? Cuando ya yo uno esta banda de valencia ya se vuelve banda de conducción, ya están totalmente unidas, es lo que ya llamamos un conductor. O sea, aquí ya el electrón fluye directamente, no tiene que hacer saltos. ¿Sí? Aquí ya es diferente, esto ya no es un semiconductor, sino un conductor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que los científicos descubrieron? Pues que hay unos materiales en nuestro amado planeta que tienen esta característica. ¿Sí? Tienen esta característica. Tienen esa sub G intermedia que permite hacer esos saltos. ¿Sí? De la banda de conducción a la banda de valencia y viceversa. Esos son los famosos semiconductores, donde el SUG puede ser promedio más o menos 1, 1,12. ¿Cuál es el material que tiene el SUG 1,12 que tiene esa bandita? El silicio, por ejemplo. Por eso es que nuestros paneles solares, en su gran mayoría, tienen silicio en su composición. Es por eso. Es para lograr estos salticos que hace el electrón y que genera energía. ¿Sí? Entonces, si usted hace esto y lo hace a nivel macro, pues vas a tener grandes liberaciones de energía cuando el electrón hace ese saltico. ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento de los paneles solares. La celda, que realmente un panel solar está conformado por muchas celdas fotovoltaicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hechas de un material, ya lo dedujimos, que es un material semiconductor. Tiene una parte N y una parte P. Una parte donde los electrones están que se estallan y una parte donde están esperando esos electrones, o sea, donde están los huecos. ¿Sí? Entonces, siempre, dependiendo si es NP o PN, ¿sí? Nosotros vamos a tener una reacción de la luz solar en estos componentes. ¿Sí? Entonces, la luz solar que llega acá, ¿sí? Llega acá. Y algo que sí debemos tener muy presente en este tipo de elementos es que se tiene que producir ese efecto. Ese efecto se llama el efecto fotoeléctrico. El hecho de que un fotón llegue a un material semiconductor y automáticamente pase el electrón a cubrir ese huequito y se genere ese efecto fotoeléctrico. Y ese efecto fotoeléctrico que genera una energía, ¿sí? Genera un flujo de electrones, es decir, genera una electricidad. Es el que permitió que Einstein se ganara el Nobel en el 1921. Mucha gente cree que Einstein se ganó el Nobel de física por, digamos que por su famosa frase de E igual a mc al cuadrado, ¿sí? Y por el tema nuclear. No. A lo que Einstein le ganó el Nobel realmente fue por demostrar el efecto fotoeléctrico, de cómo un electrón pasa de una banda a otra banda y genera energía. ¿Sí? Entonces, mire que nosotros cuando estamos montando paneles estamos trabajando la visión de Einstein y eso es inspirador. A mí, yo la verdad, cuando supe la primera vez me inspiró mucho este tema. Saber que nosotros estamos trabajando finalmente el proyecto de Einstein con el que ganó el Nobel. Entonces, ¿qué pasa? El fotón del Sol llega, ¿sí? Automáticamente llega a la parte P, ¿sí? La parte P positiva. Recuerden que la naturaleza es perfecta, es decir, eso es segunda ley de la termodinámica. Si yo quito de un lado, compenso por otro lado, ¿sí? Eso es ley de la física.
Entonces siempre debe haber un equilibrio. Entonces llega el fotón, y el fotón, ¿qué hace en el semiconductor? Automáticamente desplaza a un electrón, ¿sí? Un electrón tipo N, lo desplaza hacia la otra banda, ¿sí? Lo desplaza, automáticamente lo desplaza, ¿sí? Cuando él desplaza el electrón, aquí el fotón llega, desplaza el electrón, entonces el electrón va a generar aquí un EB, ¿sí? Pero como él desplaza acá, automáticamente por ley de termodinámica y por equilibrio, pues se va a generar un hueco. O sea, si yo llego acá y desplazo a este personaje, a este electrón, y lo paso para acá, en otro lado se va a descompensar el tema, así que voy a generar un hueco. Y este huequito, los electrones que están acá en la banda más débil, pues este huequito se va a volver atractivo, ¿sí? Se va a volver atractivo para el electrón, así que va a fluir en un ciclo cerrado. Entonces la electricidad va de esta manera: llega el fotón, ¡pum!, desplaza este electrón, el electrón pasa por la banda de valencia, pasa a la otra parte del semiconductor, se viene por acá, y el que va a buscar, otra vez va a buscar el huequito, ¡pum!, cubre este hueco. Pero como yo aquí desplacé el electrón nuevamente, aquí nuevamente se genera un hueco, y así sucesivamente. Así que constantemente el sol me está ayudando a que en un semiconductor esté fluyendo electricidad. Eso es básicamente, en términos científicos, tratando de ser yo lo más claro y didáctico posible, por qué se genera este fenómeno de la conversión de energía solar a electricidad. ¿Y por qué tiene que ser con un semiconductor? O sea, necesitamos un conductor que tenga electrones y huecos para que vaya ese movimiento. O sea, aquí lo que estamos finalmente incentivando es el movimiento de nuestros electrones a través de los mismos materiales, ¿sí? Pero como a veces es más fácil las imágenes para entender el tema que la mismo texto, yo voy a dejar que este video, que me pareció buenísimo, que encontré en YouTube, les explique más a detalle cómo es que funciona un semiconductor y por qué se puede generar energía a través de la luz solar. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad, y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada.
puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen dos maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora la regla del octeto no se cumple, porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Esto también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se le conoce como semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando la dopamos con huecos, se le llama semiconductor extrínseco tipo P. La combinación de los semiconductores tipo N y P nos han dado los componentes de la electrónica con los cuales hemos podido lograr todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy. Quiero agradecerle a Draw Curiosity por ser mi Patreon. Muchas gracias. Ya saben que si quieren apoyarme en Patreon, solo tienen que ir a Patreon Mind Machine TV. Bueno, entonces ahí vimos ejemplo de, digamos, de cómo es este funcionamiento y por qué se genera una carga eléctrica por el tipo de material, ¿no? Recordemos, tiene que ser un material semiconductor. Y mire que ahí lo mirábamos no solamente con silicio, sino hay que doparlo con otros materiales como el fósforo, como el boro, para generar digamos, esa dinámica entre el electrón y el hueco y poder hacer que haya ese flujo, porque lo que uno debe buscar en un semiconductor es que haya un flujo de electrones para que ese flujo, pues finalmente el flujo de electrones es la corriente o la electricidad. ¿Listo? Entonces, por eso es que el silicio pues es un material energético muy importante para la transición. Primero porque es abundante, es muy económico también y se están investigando cómo seguirlo desarrollando para mejorar eficiencia con otros semiconductores para el tema de dopaje y para que permita mejorar ese potencial del campo eléctrico en esa unión PN y lograr que efectivamente se bajen los costos mucho más y sea más accesible esta tecnología. Hoy en día ya hemos visto dopajes con aluminio, con fósforo, con antimonio, con boro, bueno, como hemos visto, que permiten bajar esos costos y mejorar la eficiencia, ¿sí? Porque la eficiencia de estos sistemas, sí, está cerca más o menos, ya lo vamos a ver en el siguiente módulo, donde vamos a ver el tema de partes, puede estar alrededor entre un 15 a un 20% promedio en la tecnología que hoy se está usando más. Así que no es que de todo lo que llega del sol se pueda atrapar todo y por eso necesitamos pues que las investigaciones y las casas matrices sigan en ese proceso para aumentar esos niveles y hacer mucho más eficientes estos sistemas y se requieran menos paneles, por ejemplo, para cierta instalación. Pero bueno, eso igual lo vamos a ahondar en los siguientes módulos
pertinentemente el tema de las eficiencias y los tipos de paneles como tal. Ahora, en instalaciones fotovoltaicas ya como tal, hay dos grandes tipos de instalaciones fotovoltaicas. Una son las conectadas a la red o los famosos on-grid, que ya consiste básicamente en paneles fotovoltaicos, inversores y un sistema que va a permitir conectar a la red también como tal esa energía sobrante, o cuando no esté funcionando el sistema solar, pues nos permite inyectar energía de la red. También son llamadas instalaciones híbridas en algunos libros. Y está la aislada o los famosos off-grid. O sea, estos ya funcionan tipo isla, donde vamos a necesitar baterías, reguladores que garanticen que cuando no esté la luz solar, por ejemplo en la noche, pues el sistema siga andando, porque aquí no, seguramente donde más se usan las aisladas es donde no tenemos una red eléctrica fácil de acceder, por lo tanto no podemos ni recibir ni inyectar a la red, nos toca ser autosostenibles. Esas son las famosas aisladas. Y en este curso les vamos a enseñar cómo se diseñan estas y cómo se diseñan estas, porque cada una tiene digamos, un desarrollo particular e independiente. Bueno, ahora, ¿qué tipos de sistemas solares estamos viendo ya en la industria y innovadores? Estamos viendo, por ejemplo, los famosos floating PV, los parques solares flotantes. Muy interesante esta tecnología, se está empezando a usar en el mundo, especialmente en embalses, en canteras, en yacimientos, donde quieren aprovechar mucho más esa superficie del agua que no se está aprovechando del todo. Especialmente esto se usa donde no se está haciendo pesca, o sea, donde no se está afectando a las comunidades. Es un cuerpo de agua que finalmente no se está usando de manera productiva. Entonces sirve muchísimo estos parques solares. Obviamente en la construcción tiene cierta complejidad. Ellos necesitan, lo que ustedes ven acá, estas plataformas flotantes van a ser como las bases para evitar que ellos toquen el agua. Y obviamente los costos frente a la terrestre son un poco más elevados, así que esa es una de las desventajas de la tecnología. Esa mayor inversión inicial es mucho más alta que la terrestre, pero es una solución muy versátil a la hora de aprovechar el espacio acuático, porque muchas veces quisiéramos hacerlo terrestre, pero no tenemos la superficie, ¿sí? No tenemos ese acceso, y de pronto sí lo tenemos del agua, ¿sí? También la instalación requiere unos temas adicionales, porque vamos a estar, la electricidad con el agua, ya saben que eso no se la llevan. Así que toda la instalación debe ser para temas acuáticos, para temas los cables, el sistema de cableado debe ser tipo subacuático, o sea que no penetre el agua por ningún lado, así que la instalación por eso es un poco más costosa. La instalación tiene que hacerse en balsas, así que muchas veces no es tan fácil como si lo haces en la terrestre, por eso el costo es mucho mayor. Y tiene que ser ciertos cuerpos de agua. Por ejemplo, esto en el mar sí no es que funcione mucho por el tema del oleaje. No es que no se pueda hacer, sino que las estructuras tienen que ser mucho más robustas para que aguanten las fuerzas hidrodinámicas del mar. Entonces ahí ya se vuelve un poco más complejo, pero digamos es una solución que nos puede ayudar en algún momento cuando el tema terrestre no sea tan fácil, ¿sí? Fíjense que ya igual hemos venido aumentando en la capacidad anual de las flotantes, ¿sí? Y se espera también proyecciones a seguir usando este tipo de tecnologías a futuro. Bueno, hoy en día estamos viendo que el tema fotovoltaico también se está usando de manera integrada con soluciones arquitectónicas y civiles. Especialmente lo vamos a ver mucho en los tejados, pero también estamos viendo en los ventanales, paredes, el uso de paneles solares que también tengan alta resistencia y que al mismo tiempo generen un efecto óptico muy bonito, pero al mismo tiempo generen energía, ¿sí? Aparte de que regulan el tema térmico,
o sea, que no penetre luz solar de manera importante a las áreas, y eso evita que se necesite más refrigeración y aumenta la eficiencia energética. Así que esto sí lo estamos viendo a un nivel un poquito más de gran escala en los famosos edificios BIP, PV, integrados con elementos arquitectónicos fotovoltaicos, especialmente en construcciones LEED. Estamos viendo los edificios verdes y están funcionando muy bien, ¿sí? Funcionan muy bien. Entonces, algo que también ustedes van a poder incursionar en sus proyectos en el tema solar. Estamos viendo también que las paneles se están usando como marquesinas, como techos para los parqueaderos. En vez de construir grandes tejados o techos, pues están usando digamos que los paneles solares, y eso al mismo tiempo se usa para fuentes de conexión a los vehículos eléctricos. Así que es una solución 2x1 muy buena y que llama mucho la atención a la gente en reducir esos costos operativos, en mejorar el tema de cargas, el tema autosostenible, y aparte pues optimizar los espacios. O sea que aquí yo no requiero un terreno adicional, yo simplemente estoy escalando sobre el mismo terreno. Muy utilizado para la convergencia con vehículos eléctricos, y esto permite reducir arquitectónicamente y civilmente muchos costos, y aparte pues le pegan duro al tema de energías verdes. También tenemos la tecnología de fotovoltaico térmico. Ya no son los paneles solares, sino son colectores solares, que se usan para el calentamiento especialmente de un fluido que es el agua, y que se usa mucho para calefacción tanto de agua como de espacios. Especialmente a nivel residencial se está usando mucho. También lo tenemos a nivel macro parques con colectores solares gigantes. Por ejemplo, los de receptor central, que tienen una gran potencial de energía, pero obviamente por el tema de los costos no es que sean muy voluminosos. Pero esto sí, los residenciales están teniendo una gran acogida, y en este curso vamos a tocar como valor agregado cómo hacer un desarrollo de una instalación térmica con colectores solares, para que ustedes también se lleven ese conocimiento, y si en alguna instalación a ustedes les sale no solamente entechar la instalación con paneles, sino que también les pidan utilizar colectores para calentamiento de agua, pues ustedes van a poderlo hacer, ¿sí? La agrofotovoltaica, muy interesante esto que estamos viendo hoy en día en tecnología. Estamos usando energías renovables para la agroindustria. Y vemos un ejemplo como este, que es el agrofotovoltaico, el APV de Resola, un proyecto en Lago Constanza en Alemania, donde aprovecharon el uso de la tierra, que estaban sembrando tomates, aprovechan la tierra y al mismo tiempo generan energía solar. ¿Por qué decimos que aprovechan la tierra? Porque hay ciertos cultivos que necesitan ser sembrados bajo sombra, como es por ejemplo el tomate, ¿sí? Y como en vez de yo entechar o construir árboles que de pronto no sea tan fácil o con la velocidad que yo necesito, pues más bien pongo paneles solares que me evitan que el cultivo se malogre, y al mismo tiempo estoy generando energía renovable que muchas veces se usa para el mismo sistema de riego de la instalación, ¿sí? Es muy interesante este tema, lo estamos viendo en Europa marcado, y creo que este va a ser uno de los temas que más vamos a ver a nivel de la agroindustria en temas renovables, ¿sí? Aparte de eso, el hecho que aquí hayan cultivos reduce la temperatura de los paneles solares, ¿sí? Y porque estas tecnologías también tienen unos factores NOx que en caso de que la temperatura aumente, pues empiezan a ser menos eficientes. O sea, las celdas no van a poder hacer la función igual, ¿sí? Entonces, la temperatura del panel también tiene que ver con su eficiencia. Y si yo le aseguro un ambiente, llamémoslo entre comillas, más cómodo al panel para que no aumente su temperatura, pues la eficiencia va a ser mayor. Así que estos paneles también son altamente eficientes cuando se construyen bajo cultivos. Vamos a ver un video rapidito de este proyecto.
Agrophotovoltaik, das ist natürlich eine sehr interessante Technologie und für uns als EWS auch eine echte Herzensangelegenheit. Energieversorger sind ja zunehmend unter Druck geraten wegen dieser Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die natürlich der Landwirtschaft Nutzfläche entziehen. Und wenn man bedenkt, dass die Energiewende ein großes Klimaschutzprojekt ist, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn wir auf unseren Flächen Energie ernten und dann Futtersoja aus Brasilien heranführen. Das führt das ganze Projekt irgendwie ad absurdum. Wir hoffen sehr, dass, wenn diese Technologie sich bewährt, wir aus dieser Entweder-oder-Frage rauskommen und in der Tat dann beides haben können: Energieerzeugung und landwirtschaftlichen Ertrag. Ich bin Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Wir planen die Siedlungsstruktur, den Freiraum, Standorte und Trassen und in dem Zusammenhang auch grundlegende Fragen der künftigen Energieversorgung. Im Bereich der Energie haben wir ein Riesenproblem, wenn wir in die Zukunft schauen, weil wir kommen von nahezu 100% Atomstromversorgung und eins ist klar, diese Versorgung wird 2022 nicht mehr da sein. Und dann müssen wir uns fragen, was kommt danach? Und zwar nicht erst 2022, sondern heute schon. Wir sind eine sehr windschwache Region im Verhältnis zu Norddeutschland, also bleibt uns im Wesentlichen die Photovoltaik. Fläche ist bei uns sehr wertvoll. Wir könnten jeden Quadratmeter dreimal verkaufen. Insofern müssen wir uns genau überlegen, was wir festsetzen. Und da kommt uns natürlich ein Forschungsvorhaben wie Heckelbach absolut zu Pass. Wir sind sehr daran interessiert, die Dinge zu kombinieren. Beispielsweise eben mit der Agrophotovoltaik, dass man in der Höhe Strom gewinnt und darunter Lebensmittel produziert. Für uns als Landwirte ist leider die Herausforderung die, dass Stromerzeugung 10-mal so lukrativ ist wie Nahrungsmittelerzeugung. Und somit braucht es aus unserer Sicht eine Regulierung, dass, wenn man Strom erzeugt, dass es dann nur in Kombination mit Nahrungsmittelproduktion geht, was wir hier beweisen wollen. Für uns ist wichtig, dass die Agrophotovoltaikanlage praxistauglich ist und das hat sich nach einem Jahr gezeigt. Bis auf die Einschränkung mit dem Pfosten können wir darunter Landwirtschaft machen, wie wir es sonst gewohnt sind. Ja, wir sehen mit der Agrophotovoltaik die Chance, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und trotzdem unserer Aufgabe als Landwirt gerecht zu werden. Wir von der Uni Hohenheim untersuchen hier, wie die Pflanzen unter der PV-Anlage durch die Solarmodule beeinflusst werden. Und dazu schauen wir die Pflanzenentwicklung an, natürlich den Ertrag und später auch die Qualität vom Erntegut. Genau, und für den Vergleich bauen wir 4 verschiedene Kulturarten an. Zum einen haben wir unten Winterweizen, Sellerie, Kartoffeln und Kleegras. Und die werden eben auf der Fläche unter der Agrophotovoltaikanlage angebaut und dann im Vergleich dazu auf einer Referenzfläche, wo der Anbau eben unter Normalbedingungen stattfindet. Ein wichtiger Teil des Forschungsprojekts ist die Einbeziehung der Bürger vor Ort. Wir vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse untersuchen die Befürchtungen und die Erwartungen der Bürger gegenüber dieser Technologie. Das Ziel unserer Forschung ist zu untersuchen, unter welchen Bedingungen die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, diese Technologie zu akzeptieren in ihrer Landschaft und als Teil ihrer dezentralen Energiewende zu begreifen. Nur wenn das gelingt, gelingt auch die Energiewende im Großen. Denn die Energiewende beginnt im Kleinen. Bueno, ahora hablemos de los materiales que se necesitan para hacer esta transición energética con energía solar. Este estudio del IRENA nos trae un balance de la cantidad de material que se necesitaría para producir 1 megawatt en una planta solar fotovoltaica basada en silicio. Entonces, si yo quiero generar 1 megawatt, ¿cuánto necesitaría? Necesitaría al menos 70 toneladas de vidrio, 56 toneladas de acero, 46 toneladas de concreto, 19 de aluminio, 7 de silicio, 7 de cobre y 6 de plástico, ¿sí? Eso es lo que yo necesitaría como mínimo y que voy a gastar en mi sistema solar para poder producir ese megavatio como tal. Entonces, igual vamos a necesitar unos materiales para hacer esa transición. Aquí el tema o el dilema
que más sucede en el análisis de estos temas es el tema del ciclo de vida, o sea, la economía circular. ¿Qué tanto se va a poder de esto reutilizar en el mismo proceso o en otros procesos? ¿Para qué? Para que esto no se nos vaya a convertir en un problema peor, ¿sí? Porque luego, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de material inservible o que ya cumplió su vida útil? Porque estos sistemas también tienen su vida útil. Entonces, la mayoría de estos materiales se pueden reutilizar o se pueden disponer fácilmente. El vidrio especialmente se puede reutilizar, el acero. El concreto no es tan fácil, pero es posible, ¿sí? Y finalmente, pues en los espacios donde quedan almacenados esos parques solares tratan de ser sitios donde ese uso de la tierra no era productivo, pues ese uso de la tierra no estaba generando nada, así que el concreto donde está no le va a hacer nada al planeta, ¿sí? El aluminio se puede reutilizar, el cobre se puede reutilizar, el plástico se puede reutilizar. Aquí el tema más crítico como la tienen más difícil los científicos y las casas matrices es cómo reutilizan esos materiales semiconductores. Ahí sí está el tema que no es tan fácil. Ya se han logrado, algunos proyectos han logrado demostrar que se puede reutilizar el silicio con unos procesos de extrusión. Con unos químicos se pueden moler esos componentes, se pueden pasar por procesos químicos y volver a recuperar ese semiconductor. Pero ¿qué pasa? Hoy 2024, es muy costoso. Así que hoy en este momento con el silicio no se está pudiendo hacer mucho porque pues le sale más costoso a un productor que lo pase por ese proceso a comprar un panel nuevo, ¿sí? Pero esperamos que en la próxima década ese tema tecnológicamente se mejore el tema como lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y ese tema sea tan económico que le sirva más a un productor entregarle eso a una casa matriz y que esa casa matriz reutilice el silicio y los demás materiales semiconductores y los ponga otra vez en el mercado. Así que la proyección que sí se tiene en el largo plazo es que nada de lo que se va a usar para los paneles solares se bote a un relleno sanitario, sino que todo se reutilice, nada se deseche, ¿sí? Que es una de las grandes preocupaciones de la industria, que no se nos va a volver esto un problema, o sea, que no se nos va a llenar un relleno sanitario de paneles. Eso no puede pasar porque no hacemos nada, ¿sí? Entonces, bueno, importante analizar esto. Bueno, como toda tecnología, no es perfecta y hay unos pros y hay unos contras. Ya hemos hablado mucho de los pros, que es una energía ilimitada, no el sol. Dicho, ¿cuántas generaciones tendrán que pasar? ¿Cuántos años y milenios tendrán que pasar para decir que la luz del sol se nos va a acabar? Creo que no nos da la cabeza para eso, ¿sí? En este momento es ilimitada. Hay un ahorro a largo plazo demostrable. ¿Sí? Yo voy a poder ahorrar el tema de energía, la recuperación, de acuerdo a esos LCOE que vimos, promedio más o menos de una instalación de estas puede estar entre los 5 o 7 años, ¿sí? La recuperación de la inversión, de ahí en adelante la energía es gratis, después de recuperar mi inversión inicial, así que me quedan cerca de unos 13 años gastando energía de gratis, dígame si eso no es un pro. Independencia energética, generación distribuida, es decir, yo puedo volverme autónomo, no depender que si en una parte del servicio de energía es tan malo y me están cortando la luz a cada rato, yo puedo tener mi sistema muy bien montado y no depender de terceros, de un operador de red, de un distribuidor que me esté dando de pronto calidad de energía intermitente. Es un pro. Disponibilidad global, ya vimos que tenemos cómo construir estos sistemas, tenemos la tecnología, tenemos las irradiancias, así que hay mucha disponibilidad en el mercado para yo instalar estos proyectos. Crea empleo, especialmente no solamente desde la instalación, el CAPEX, sino desde el mantenimiento, porque estos sistemas hay que hacerle mantenimiento y nosotros lo vamos a explicar acá, cómo se le hace mantenimiento a estos sistemas. Y eso crea empleo, crea empresas. Finalmente, si tú estás haciendo este curso es porque posiblemente estás en esa línea
o de buscar un empleo asociado al tema solar o de volverte un emprendedor creando proyectos, y tú vas a tener que contratar personal. Así que estos sistemas finalmente generan evolución en las regiones donde se implementan y desarrollo económico local, ¿sí? Muy bueno. Y puedo hacer sistemas híbridos, o sea, puedo no irme a los extremos, sino venga, vamos a usarla para el día y en la noche vamos a usar la energía eléctrica, así que se integra muy bien con una red local, una red eléctrica local, así que son versátiles en ese aspecto. Pero ¿cuáles son los contras a hoy, 2024, que hacemos este video? Alto costo inicial, a pesar que ya hemos mostrado que han bajado muchísimo esos costos, pues sigue siendo un costo importante, ¿sí? Una más o menos, para que nos hagamos una idea, de una instalación residencial normalita puede estar entre los $2,000 y $3,000 la inversión inicial. Y si una persona viene pagando sus recibos de luz en promedio $30, $20, pues claro, cuando tú le dices $3,000, eso genera un golpe de una vez al cerebro y dice, bueno, pero pues ¿qué prefiero? ¿Pagar los $20 así que no me duelen tanto o pagar $3,000? Entonces hay que saber vender estos proyectos, y aquí les vamos digamos, también a decir cuáles pueden ser las mejores soluciones, las más rentables, para que sus proyectos salgan lo más mínimamente viable, rentable, o sea, que tengan un ROI interesante, atractivo, de manera que se pueda vender este tema fácilmente y la persona, en vez de pensar en el corto plazo, logre pensar en el largo plazo. En estos proyectos, si no tienes el capital, hay que pensarlo a largo plazo. Si tienes el capital, vas a ver el retorno rapidito y fácilmente cuando dejes de pagar esas facturas tan grandes que estabas pagando. Otro contra, necesidad de espacio. O sea, sí o sí necesitamos un área. Yo quiero colocar paneles solares. Bueno, ¿y tú dónde vives? No, yo vivo en un edificio y vivo en el piso 15. Un edificio de 20 pisos. Bueno, ¿y dónde piensas poner los paneles? O sea, ¿sí? De querer se quiere, pero necesitamos una cubierta, necesitamos un área, necesitamos y tener acceso a esa área, o sea, tener la autonomía sobre esa área, ser dueño de esa área para poder montar esto. Porque si tú no tienes el área, no puedes, ¿sí? Eficiencia limitada, ya lo dijimos. Ojalá lleguemos en algún momento que podamos utilizar gran parte de la energía solar. Pero con las tecnologías que tenemos hoy, estamos llegando promedio entre el 13 al 20%, como les había dicho, de la energía que llega se utiliza, ¿sí? Ya hay otras tecnologías que están siendo más eficientes, pero siguen siendo costosas. Entonces, a la hora del té, necesitamos que sigan bajando esos costos para que esas más eficientes sean atractivas. Impacto ambiental, por lo que yo les decía, que en el tema de los residuos todavía no es tan fácil. Primero, tener en la zona donde yo estoy instalando, no es tan fácil de que decirle, mire, recójame los paneles y déle una disposición de economía circular, que no sea la llevada a un relleno sanitario, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos un pequeño contra, pero las cosas pintan bien el tema tecnológico para que esto sea una realidad y se haga economía circular con los paneles. Y muchas veces necesitamos almacenamiento. ¿Por qué? Porque pues estos son sistemas también que pueden tener intermitencia. ¿Y por qué puede tener intermitencia? Porque dependen de la luz solar y no siempre va a haber luz solar. ¿Por qué? Porque pasa una nube. Porque tenemos una sombra, un edificio que me está haciendo sombra al lado. Porque llovió. O sea, no podemos tampoco garantizar que los 365 días del año en cierta zona siempre va a estar la luz solar. Van a haber momentos de intermitencia. En esos momentos, si yo necesito sí o sí mi energía, pues voy a necesitar sistemas de almacenamiento o un sistema híbrido, como les decía, conectar con la red para que la red supla en esos momentos de intermitencia. Esos son los contras que siempre vamos a tener en este tipo de instalaciones.
Y bueno, en este curso vamos a estar hablando todo el tiempo en una unidad de medición de energía. Las más usadas son los kilowatt hora, que eso en términos físicos, el kilowatt hora, recordemos que el watt es un joule por segundo. Así que digamos que aquí lo que estamos tratando de demostrar con una unidad es el movimiento de esa energía a través del kilowatt hora con el tiempo, ¿no? Y vamos a ver mucha literatura que habla en terajoules, como lo vimos ahorita en los flowchart. Ellos hablan mucho en terajoules. Cuando se quieren abarcar grandes cantidades de energía se habla en terajoules. Por eso un kilovatio hora es 3.6 por 10 a la menos 6 terajoules, ¿sí? O sea que un terajoule es una gran cantidad de energía y que se usa mucho en los outlooks que ustedes constantemente van a ver en temas renovables. Pero también hay otras unidades como la kilocaloría. Este sería el número de kilocalorías que obtendríamos de la combustión de un kilogramo de combustible. Está el TEC, que es la energía liberada en la combustión de una tonelada de carbón. ¿Qué tipo de carbón? Pues la hulla. El TEP, que es la tonelada equivalente de petróleo, ya es la combustión, la energía que se libera en la combustión de una tonelada de crudo de petróleo. Está el BTU, también se usa mucho a nivel de energía, que es 1055 joules. Se usa mucho para medir energía térmica, especialmente con los ejercicios que vamos a hacer de los colectores. Ahí vamos a hablar de los posibles BTUs. El BIP, también el barril equivalente de petróleo, 6.118 por 10 a la 9 joules. Son unidades que es bueno tenerlas presentes porque muchas de la información que uno ve en energías renovables están en estas unidades y bueno, uno debe saber en qué unidad está como tal. Y bueno, mi querido y mi querida estudiante, con esto hemos terminado el workshop gratuito introductorio y donde hemos acogido los conceptos físicos del efecto fotométrico, las tendencias mundiales en energía solar y los tipos de instalaciones. Ahora los invitamos a hacer el curso completo, donde vamos allá a enseñarles primero, en el módulo 2, todo lo que tiene que ver con la configuración geométrica solar, porque hay que entender cómo funciona el Sol y la Tierra para poder aprovechar al máximo estos sistemas, ¿sí? Cómo se mueve la Tierra y el Sol, cuáles son los tipos de radiación y cuál es la que nosotros usamos en los cálculos, cómo ubicar el proyecto, tanto en latitud, longitud como altitud, los factores de corrección, para yo poder primero saber cómo utilizar al máximo esa luz solar. Después en el módulo 3 ya les vamos a enseñar cuáles son las partes del sistema fotovoltaico, ¿sí? Vamos a hablar de los paneles solares, pero resulta que esto no funciona solo con paneles. Esto tiene un reguero de elementos que deben ser muy bien parametrizados, configurados y diseñados, como los inversores, como el cableado, como las estructuras de soporte, cuáles son los sistemas de almacenamiento que hay. Yo no le puedo colocar cualquier tipo de batería a estos sistemas, como los dispositivos de protección, porque yo finalmente voy a manejar energía eléctrica, así que necesito proteger mi instalación. Aquí les vamos a enseñar cómo se calculan y cuáles son los que se usan, y los transformadores y centros de distribución, especialmente en los parques solares, porque yo toda esa gran energía necesito luego suplirla a una red en ciertas condiciones de potencia. En el módulo 4 ya les vamos a enseñar a diseñar sistemas fotovoltaicos como tal, o sea, hacer los cálculos. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo calcular tanto on-grid como off-grid. Vamos a hacer dos ejercicios prácticos, uno aislado y uno on-grid, para que ustedes sepan, como todos unos profesionales, cómo diseñar una instalación fotovoltaica real. Aquí les hemos traído casos reales, porque ustedes van a encontrar en la industria mucha información y cuando ustedes van a aplicar eso en la realidad, cuando ustedes instalan los paneles, no les da nada. Aquí vamos a usar fórmulas reales, científicas, adaptadas de una maestría de energías renovables, adaptada de gente que ha instalado esto muchas veces, ¿sí? Son temas reales que lo que hemos querido traer acá. Teniendo en cuenta factores importantes como las pérdidas por posición, las pérdidas por sombra, el espaciado que deben haber entre paneles, la diferencia que hay entre la conexión entre un string en serie y uno en paralelo, cómo se dimensionan los cables, cuáles son las distintas pérdidas.
vamos a usar software de cálculo que les van a ayudar muchísimo a ustedes a calcular el potencial de su instalación, ¿sí? Aquí vamos a usar dos software de licencia gratuita y altamente usados en la industria para el cálculo de estos sistemas, que es el PBGIS y el SAM, ¿sí? Tener en cuenta el tema de retorno de inversión, o sea, que es que uno puede montar un sistema solar, pero cuando lo diseña, si no tiene en cuenta el tema financiero, pues termina siendo un sistema altamente costoso e inviable, ¿sí? Y nosotros necesitamos que ustedes desarrollen proyectos que sean viables financieramente, que les digan sí, que cuando ustedes monten la propuesta les digan listo, va, el proyecto va. Entonces se va a tener en cuenta ese tema. Vamos a tener un módulo, esto es un valor agregado, un regalo que les estamos dando, porque esto no hace parte del componente fotovoltaico, es el otro tipo de energía solar que es la térmica. Pero en vista que hemos visto que le aporta valor al curso y que otros cursos de fotovoltaica no lo tienen en cuenta o es un curso aparte, vamos a hablar de cómo se diseña un sistema con colectores solares a nivel residencial, que es donde más vamos a ver este tipo de instalaciones, ¿sí? Cómo se dimensiona el sistema, cómo se usan los colectores, qué tipo de colectores se instalan, cómo se analizan y se calculan las pérdidas térmicas, cómo optimizo yo el rendimiento del sistema y diseño finalmente el sistema de acumulación, ¿sí? Porque esos sistemas también necesitan un salvaguarda en acumulación para garantizar el tema térmico, ¿sí? Entonces, un valor agregado importante que les vamos a dar, ténganlo en cuenta. Y finalmente, el último módulo, les vamos a hablar sobre los temas de confiabilidad, o sea, cómo se le hace mantenimiento preventivo y correctivo a estos sistemas, ¿sí? Y qué datos toca estar monitoreando constantemente en estos sistemas, porque esto no es solamente montarlos, sino hay que estarles haciendo constantemente un análisis de parámetros para ver si la instalación va bien o si hay que hacerle alguna adaptación o cómo va el rendimiento de ese sistema, ¿sí? También les vamos a enseñar cómo detectar fallos en estos sistemas, que hay que tener en cuenta en ciertos parámetros. Hay temas muy puntuales que siempre fallan en los sistemas solares, entonces aquí les vamos a decir qué es lo que comúnmente la industria falla y cómo detectarlo y cómo arreglarlo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, y con esto hemos terminado nuestro workshop introductorio gratuito. Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya abierto el panorama de la fortaleza y el gran impulso que tiene las energías renovables como la solar. Y bueno, ahora los invitamos a que adquieran el curso completo de energía solar, sistemas fotovoltaicos, donde vamos a ver todo el programa que acaban de ver. Les vamos a enseñar a diseñar claramente los sistemas fotovoltaicos independientemente de la profesión que tengas, y puedas aplicar estos conocimientos en tus proyectos personales o hacer evaluaciones, auditorías en temas de energía, por ejemplo, asociados a los sistemas solares. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto nos la pueden socializar a proyectos180grados@gmail.com. Allí nos pueden referir todas sus inquietudes asociadas a este curso como tal. También los invitamos a que visiten nuestra página web www.180gradosconsultores.org. Allí van a encontrar un volumen importante de servicios como consultoría, auditoría, en todos los sistemas de gestión de normas ISO, en temas de sostenibilidad, huella de carbono, eficiencia energética. Y bueno, allí también van a encontrar a nuestra Academy 180, nuestra academia, de la cual hace parte este curso, y donde vas a encontrar una gran línea de entrenamientos que te pueden seguir aportando a tu desarrollo profesional. Allí también tenemos cursos como auditor en eficiencia energética 50001, auditores en huella de carbono, en huella hídrica, bueno, en transición energética, por ejemplo. En fin, hay una gran cantidad de cursos alineados a todos estos temas que te pueden seguir aportando a todo tu desarrollo. Entonces nada, muchísimas gracias de antemano, agradecido por la realización de este curso que me lo debía hace mucho tiempo y para mí es muy grato haberlo lanzado. Y bueno, te espero en esos otros cursos de la Academy 180, ¿vale? Adiós.